Un saludo cordial a la Miss Yanira Colán Cornejo del área de Introducción a la Salud Comunitaria. En este momento haremos la entrevista a la licenciada en el cual nos estará respondiendo a las preguntas de nuestro grupo. Nosotros somos el grupo número 4. Licenciada, sus nombres completos, por favor. Bien, buenas noches con todos. Yo me llamo Lady Vanessa Natividad García, soy licenciada en enfermería. Actualmente laboro en el Hospital de Apoyo de Pomabamba. Es una provincia que está a 8 horas de Huaraz. Es un hospital de categoría 2-1. Licenciada, ¿cuántos años de experiencia tiene? 7 años. Voy a hacerle la primera pregunta y esta es referente al tema de inmunizaciones. ¿Ha tenido que lidiar con algún caso de una madre que se negaba a vacunar a su hijo? ¿Cómo la convenció de la importancia de la vacunación y qué estrategias utilizó para abordar la desconfianza o el miedo que las vacunas, de las vacunas en la comunidad? Bien, respecto a tu pregunta, más de un caso, casi siempre en las zonas alejadas vas a encontrar el rechazo de la población, de las madres, padres, o a veces la madre quiere y el papá no quiere, y ahí nos encontramos, ¿no?, frente al caso de machismo. Bien, ¿cómo convencí a las madres? Casi siempre tengo un video relacionado a las enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas. Les hago ver eso, les hago ver fotos, les explico la importancia de la vacunación como herramienta de prevención de estas enfermedades y que pues disminuye costos, sufrimiento del niño, el desapego de la familia y todos esos temas, ¿no? Siempre, si por ejemplo es una persona que no habla mucho el castellano, se les habla en quechua también, o inclusive, antes de trabajar en el hospital estaba en un centro de salud cuya tenía una comunidad que era casi 2 horas de distancia caminando. Y si la mamá ponía, por ejemplo, ¿no?, que ella quería alcanzar el carro que salía de ese distrito a primera hora, que era a las 7 de la mañana, hasta inclusive yo le aceptaba esperarle desde las 6 de la mañana para vacunar a su niño. Y con ese compromiso la madre acudía, yo le vacunaba temprano y salía pues con ese carro, ¿no?, para que vaya a su centro poblado. Siempre debemos de tratar de acomodarnos o acoplarnos a las posibilidades que tienen ellos y siempre escucharles sus dudas y resolverlas. ¿Qué tipo de información y consejería proporciona a los adolescentes sobre la infección de transmisión sexual en el centro de salud y ha presenciado algún caso de discriminación o estigma hacia una persona con VIH en la comunidad y cómo se manejan estos casos? El tipo de información que se brinda a los adolescentes es los medios, ¿qué son las infecciones de transmisión sexual? Los medios de contagio y también las formas de prevenir. Casi siempre durante su espera para consulta, ya sea por medicina o cualquier otro servicio o el propio control de adolescentes, se está brindando charlas, sesiones educativas en la sala de espera. Y también con la estrategia de atención integral del adolescente se interviene en las instituciones educativas, en la escuela de padres y en las horas de tutoría de los alumnos para brindarles consejería sobre estos temas. Ahora, respecto a la otra pregunta, si he presenciado algún caso de discriminación, sí. Hace unos 4 o 5 meses atrás llegó un paciente grave a emergencia. Hasta ese entonces nadie sabía qué tenía, no habían hallado un diagnóstico correcto para ese paciente. Y pues digamos, por rutina le hacen esta batería de exámenes y sale que es positivo. Por desgracia, el personal de turno pues no fue lo suficientemente hermético, confidencial con este tema y se enteró toda la gente del hospital, entre personal de salud, pacientes, y esto salió fuera de, del hospital también, prácticamente se enteró toda la población.
Frente a este caso, bueno, las jefaturas inmediatas realizaron una llamada de atención y suspensión de sus días laborables a ese personal, y frente a esto se ha estado brindando siempre, ¿no?, charlas para que se corte con este estigma, y también que nosotros como personal de salud deberíamos dar el ejemplo de mantener discreción frente a estos casos. Inclusive ese paciente estaba tan grave que tenía que ser referido a Huaraz, y ni el personal que estaba designado de llevar la referencia quería llevar a ese paciente. Prácticamente se le tuvo que obligar con sancionarle o suspenderle un mes de trabajo para que acepte llevar a este paciente. ¿Cómo se realiza la búsqueda activa de casos de tuberculosis en el centro de salud? ¿Ha tenido que lidiar con algún paciente que no se adhiera al tratamiento? ¿Qué estrategias utiliza para garantizar el seguimiento y la adherencia al tratamiento? Bien, en nuestro hospital la búsqueda activa de pacientes o posibles pacientes, ¿no?, con tuberculosis se realiza. Hay un personal que está programado en todas las mañanas, que es donde hay mayor concurrencia de pacientes, y ella se encarga de estar al tanto de los pacientes que ingresan a medicina, si son sintomáticos respiratorios, es decir, si tienen tos más de 15 días, si ha habido pérdida de peso, disminución de apetito y otros síntomas más que son clásicos, ¿no?, que nos hacen pensar que puede ser tuberculosis. Ya una vez identificado este paciente, se llena la solicitud de examen de BK, que es el examen, la solicitud de baciloscopía, y se pide en un ambiente aislado que el paciente espectore su muestra de esputo, y es así como se procesa la muestra. Ya una vez identificado el paciente, si es que fuese positivo, se le ingresa al programa con el médico que es consultor de este programa, y se le realiza toda la atención conforme a la normativa técnica vigente. Y ha habido sí casos de algunos pacientes que no se han adherido adecuadamente al tratamiento. Frente a esto, lo que se ha tratado de realizar es para un adecuado seguimiento. Igual hay un personal que está designado exclusivamente para realizar visitas domiciliarias, para supervisar el consumo de su tratamiento. Si es que esto es en caso de que algún día, no, supongamos hoy no vino al hospital, y ya se le informa a ese personal y va a hacer seguimiento a su domicilio. Y lo clásico que se hace es, ¿no?, que al menos los primeros meses del esquema siempre venga el paciente al establecimiento de salud, nosotros le brindamos los alimentos, supervisamos que tenga una toma adecuada de sus dosis completas, y también se está utilizando la estrategia de consejería con pares, es decir, si ya tenemos algún paciente que está con alta, que ha sido dado de alta o está en vías de ser dado de alta, se realizan reuniones en las cuales comparten sus experiencias, y de esa forma se motivan a completar su tratamiento y ser dados de alta. Se aborda la educación sexual con los adolescentes en el centro de salud. ¿Ha tenido que atender a alguna adolescente embarazada que no sabía que estaba embarazada? ¿Cómo se manejan estos casos en el centro de salud? Muy bien. La educación sexual en los adolescentes se aborda durante los controles de crecimiento y desarrollo del adolescente. Se les brinda consejerías. Como les mencioné anteriormente, también dentro de la estrategia de la atención al adolescente están las charlas continuas y los talleres con los padres y los adolescentes en sus instituciones educativas. Durante el control de adolescentes se les habla también sobre educación sexual, sobre la maduración de sus rasgos físicos, se les hace interconsulta con psicología si detectamos alguna conducta de riesgo. Y referente a la siguiente pregunta, ¿no?, si se ha atendido alguna adolescente embarazada, sí ha habido varios casos. Algunas llegan por consulta de que no les viene su periodo, otras ingresan a medicina porque tienen síntomas similares a una gastritis, y ahí ya pues, como son mujeres en edad fértil, la primera prueba de descarte es pues la prueba de embarazo en sangre, y mayormente ahí es que se les detecta.
Frente a eso, si es que vinieron con el padre, se les acompaña durante el proceso para brindarles esa información. Si vemos alguna situación de riesgo a que los padres puedan reaccionar de una manera quizás violenta, también intervenimos con el apoyo de psicología. Ha habido casos en los que han llegado adolescentes al servicio de emergencia que se han provocado abortos también. Y es todo un tema legal el que se afronta en ese caso. Que es cómo se promueve la alimentación saludable en las consultas de control de crecimiento y desarrollo de los niños. ¿Ha tenido que lidiar con algún caso de desnutrición infantil? ¿Qué estrategias se utilizan para abordar este problema? Bien, en el hospital promovemos la alimentación saludable en los controles CRET a través de la Consejería Nutricional. Una vez realizada la antropometría del niño, identificamos si ha habido una ganancia inadecuada de peso, talla o si está con desnutrición. Una vez identificado el problema, a los padres les explicamos lo que hemos encontrado utilizando nuestras láminas del kit de buen crecimiento. Y dentro de este procedimiento aplicamos los 5 momentos de la consejería nutricional. Y dentro de todo este proceso, los padres llegan a identificar los problemas que no han permitido que sus hijos tengan una ganancia adecuada, ya sea de peso, talla. Frente a los casos de desnutrición infantil que muchas veces se ha detectado, tratamos de enfatizar más en el consumo de alimentos que promuevan una mejoría frente a la desnutrición, ¿no? Y siempre estos casos pasan interconsulta, nutrición y medicina, y se hace un seguimiento más continuo de manera intra y extramural también. ¿Qué estrategias utilizamos, no? Como les mencioné, eh, tenemos turnos ya diferenciados en los cuales el personal de enfermería o personal técnico realiza visitas domiciliarias a estos niños identificados con desnutrición, en los cuales se refuerza en los domicilios, ¿no?, el consumo de alimentos proteicos, alimentos ricos en hierro, que les van a ayudar a mejorar su estado nutricional, también hacer seguimiento del consumo de sulfato ferroso o algún tipo de micronutriente que esté consumiendo. Y siempre, ¿no?, a estos niños que tienen desnutrición estamos haciendo un seguimiento más continuo a través de medicina para estar previniendo anemia o parasitosis también. Y una estrategia más que se utiliza siempre es la realización de sesiones demostrativas dentro del hospital, así como de manera extramural en cada centro poblado, justamente donde se están identificando mayor cantidad de niños con desnutrición infantil. Eso sería todo. Muy buenas. La pregunta que viene es la siguiente. ¿Cómo se informa a la comunidad sobre las medidas de prevención del dengue? ¿Ha presenciado algún brote de dengue en la comunidad? ¿Qué tipo de acciones se tomaron para controlar la propagación de la enfermedad? Bien, donde yo trabajo es zona sierra, no ha habido casos de dengue así netos de nuestra zona, digamos, ¿no? Hubo un par de casos de dengue importado, se le clasifica como dengue importado, ya que eran personas que estuvieron en la costa en pleno brote del dengue, y aquí se les dio el tratamiento sintomatológico, se les aplicó su ficha epidemiológica y se hizo un seguimiento a este caso para estar vigilando signos de alarma. Y bueno, también, ¿no?, para evitar que la gente se alarme o piense que va a haber aumentos de casos, se brindó sesiones educativas a las personas que venían al hospital para explicarles, ¿no?, que no había riesgo de aumento, ya que no teníamos el vector que transmite esta enfermedad aquí en el hospital o en la zona donde estoy, que es Pomabamba. Eso sería todo.
Muy bien, gracias. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo se adapta la atención médica a las necesidades específicas de los pueblos indígenas en su centro de salud? ¿Ha tenido que trabajar con algún paciente indígena que hablaba el idioma oficial? ¿Cómo se garantiza la comunicación y la comprensión cultural en estos casos? Bien, para cómo adaptamos la atención médica. La mayoría de médicos aquí no habla el quechua, por ejemplo, y el quechua de esta zona es muy diferente al quechua de otras zonas de Ancash. Entonces, como ya tenemos este personal técnico que conoce y domina el quechua, hacemos que este personal acompañe durante la consulta médica o si es a otro consultorio también donde no sé, donde el personal que atiende no entienden o no habla fluidamente el quechua, se les brinda la atención con el apoyo de este personal. Es como si fuese nuestro traductor. Y es de esta forma que garantizamos que la comunicación sea más fluida. Incluso en el servicio de farmacia, ¿no? El paciente va, recoge sus medicamentos y el personal de farmacia le explica las indicaciones, la dosis y los cuidados que debe de tener durante el consumo de su tratamiento en su idioma natal, que es el quechua. Ok, licenciada, y por última pregunta, ¿cómo se aborda la salud mental en el primer nivel de atención? ¿Ha tenido que atender a algún paciente con problemas de salud mental? ¿Qué tipo de servicios se ofrece en el centro de salud para la atención de la salud mental? Bien, como somos un hospital de categoría 1, 2-1, perdón, no contamos con un médico especialista, que es un médico psiquiatra. Acá las atenciones de casos de pacientes, ¿no? que requieren este tipo de atención se realiza a través de un médico general que ha hecho cursos o que se ha hecho especializaciones referentes a este tema, aparte de que ha recibido capacitación por parte de nuestra red de salud. Frente a estos casos, ha habido algunos casos que han sido ya un poco extremos, es decir, ¿no? Un paciente ansioso y violento que se autolesiona y que es resistente al diazepam, que por ejemplo no es para dormirlo y que esté tranquilo. Ha habido casos de pacientes con resistencia a este medicamento que los hemos tenido que referir a Huaraz, donde sí en ese hospital cuenta con un psiquiatra y que maneja una amplia gama, digamos, de medicamentos que le permiten atender de una forma adecuada a estos pacientes. ¿Cómo abordamos también la salud mental aquí en nuestro hospital? Siempre están realizando sesiones educativas en el hall de consultorios externos. Cuando intervienen los colegios, las escuelas también hacen charlas, promueven caminatas, concursos de pancartas, a veces hacen spots que se transmiten por las redes sociales. Y bien, en cuanto a los servicios que se ofrecen, ¿no? Acá en el hospital son las psicoterapias, terapias de pareja, terapia grupal, familiar, dependiendo del tipo de problema que se ha estado o que se ha detectado durante la atención. Incluso, ¿no? Durante la atención en CRED, por ejemplo, hay fichas de salud mental que nosotros las enfermeras aplicamos y cuando el puntaje ya sale indicativo a temas de violencia o algún otro trastorno de tipo de salud mental, se hace la interconsulta psicología y se aplica todo el flujo para atender al paciente que ha sido diagnosticado. Eso es todo respecto a tu pregunta. Gracias, licenciada. Fue la última, todas las preguntas y muchas gracias por responderlas. Ha sido un gusto. Muchas gracias por su tiempo, por responder las preguntas de cada una. Bien, ha sido todo Muchas un gusto. gracias, licenciada. Hasta luego, licenciada. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, licenciada. Muchas gracias. Gracias. Cuídense, hasta luego.